Muchas gracias, querido hermano. Hoy, día 1 de diciembre 2025, estamos a partir de ahora grabando nuestra segunda sección sobre el discipulado familiar con las Asambleas de Dios Paraguaya. Bienvenido a todos los compañeros. Vamos a estar proyectando algo en la pantalla donde estamos, ahí en la plataforma, y vamos a discutir los temas. Si usted tiene la hojita en su mano o por el medio del celular o computadora, no importa. Lo que importa es recibir el material. Algunas personas tuvieron dificultad. Luego, en la tercera sesión, creo que ya tengo en PDF, que va a facilitar más para la gente. Yo olvidé de pasar esto en PDF y envié en el grupo, en este programa Word. Pero de igual manera saqué screen, fotos y envié para personas que no podían tener abierto. Igual usted puede llevar esto en un lugar ahí en su ciudad, donde la gente puede transformar esto en cualquier programa para facilitar cuando no abre en tu celular. Es solo buscar ayuda. Entonces automáticamente la gente puede bajar esto y hacer, imprimir, fotocopia o transformar en otro programa todo el material que estoy enviando para ustedes. Tengan libertad, queridos hermanos. Hoy nuestro tema es exactamente el discipulado y los actores clave que va a ayudarnos a salir adelante. Y cuando hablamos de actores clave, va a entrar a cada uno de nosotros como discipuladores. Acá ya empezamos con un detalle importante. No solo vamos a esperar que Dios haga todo, sino que nosotros haremos nuestra parte. El Señor Jesús, de un principio y desde la fe cristiana, no solo en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, entendemos que el imposible Dios hará por nosotros. Cuando Jesús mencionaba sobre la grandeza de la eternidad, los discípulos dijeron, es imposible para nosotros. Y ahí el Señor les dejó claro, por lo tanto, lo que es imposible para ustedes es posible para nuestro Padre Celestial. Ahora, las cosas que son posibles, olvida, queridos hermanos, que Dios no hará por ti. Yo cuando hablo así abiertamente en muchas reuniones, hay personas que tienen dificultad de interpretarlo. Un ejemplo, si Dios te da la posibilidad de amanecer hoy, tener salud, fuerza física, y usted ayer pidió un trabajo para Dios, yo llamo esta oración como oración. ¿Qué significa oración? Significa que yo oré ayer y hoy a las 6:30 de la mañana yo ya estoy en la calle andando detrás de una puerta de trabajo. O sea, el posible yo voy a hacerlo. El imposible es Dios tocar el corazón de alguien necesitado para que cuando yo pase por él entonces pueda traerme la oportunidad de ser uno de los trabajadores de su empresa. Entonces el posible usted tiene que hacer, yo tengo que hacer. El imposible hará el Señor. El posible es aprender algo de este material y luego empezar a practicarlo. Nosotros vamos a empezar a interactuar de esta forma, diciendo a los hermanos que necesitamos cada semana implementar algo nuevo en nuestra vida. Necesitamos. El día sábado ahora termina el año acá en la congregación donde estoy atendiendo con los obreros, con un lindo asado, y ahí nosotros hablamos de todo lo que pasó en el año. Todo lo que nosotros logramos, lo que no logramos y lo que está pendiente, cómo lo haremos. Pero sin que tenemos que aprender a prestar cuentas. Cuando no prestamos cuenta, nosotros llevamos la vida a nuestra manera y es peligroso llevar la vida a nuestra manera. Hay gente que dice, yo no tengo que dar satisfacción a mi esposa, yo soy el marido en casa. Pero está muy equivocado. Una vez que casamos, nosotros ahora sí prestamos cuenta a la gente, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, al ministerio. Prestamos cuenta a Dios. Entonces, cuando hacemos esto, en vez de disminuirnos, por lo contrario, la grandeza de un hombre que reconoce que necesitamos nosotros entrar por ese camino de prestar cuentas de nuestra vida. Por eso no sé cuántos saben manejar el término de la cuestión de tener un mentor, que es la mentoría. Acá en Paraguay ya hicimos con muchos pastores. Tengo dos amigos, un boliviano, uno que es boliviano y el otro que es argentino.
Y nosotros formamos grupos y nos formamos una amistad tan grande que nos encontraban para orar un por el otro y para confidenciar incluso dificultades espirituales. Y esto es maravilloso cuando tenemos mentoría, porque ahí siempre hay alguien instruido pelo Espíritu Santo para darnos una palabra, un consejo, un abrazo amigo, o por lo menos escucharnos. Cuando desarrollamos esto en nuestras vidas, es más fácil tener la bendición de Dios en nuestro hogar. Con facilidad las cosas empiezan a caminar a nuestro favor cuando aprendemos a delegar, como también prestar cuentas. Así que, queridos amigos, al final vamos a hacer un desafío para ustedes para que de hoy al otro lunes tengamos que hacer algo distinto que no estamos acostumbrados a hacer diariamente en nuestro hogar. Y si lo logramos, vas a ver que vas a empezar a tener un caminar diferente. Y esta es la intención, tener un guía material, pero la presencia del Espíritu para que podamos tener una forma diferente, distinta, salir del acomodismo, salir de las rutinas constantes que mucha gente vive, incluso en el matrimonio, y esto es peligroso. No podemos vivir. El matrimonio tiene que ser una aventura siempre, porque empezamos tan enamorados y cuando pasan algunos años, algunos ya no están tan enamorados, ¿verdad? Otros hacen hora extra en su trabajo para llegar más tarde en casa. Y esto no está bien. Como cristiano, no solo tenemos que dar ejemplo, como la gente siempre dice, tenemos que dar ejemplo, el papá exige de los hijos, tenemos que dar ejemplo. Y yo digo siempre acá en mi casa y alrededor nuestro, no solo tengo que dar ejemplo, también tengo que disfrutar de la vida que elegí como matrimonio, como hombre casado, como padre. ¿Entendés? Tengo que disfrutar, no solo prestar cuenta, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y esto se aprende, no nacemos sabiendo. Esto se aprende en el camino, por el camino. Y esto vamos a hacer en el nombre de Jesús. Bien, voy a compartir pantalla con los hermanos un instante para nosotros mirarnos acá. A ver, ahí está. Para podermos tener algo para desarrollar juntos. Ahí usted ya mira la pantalla, ¿verdad? Ok. ¿Alguien puede decir sí? Acá yo estoy sin mirar. Se abrió la pantalla con gigante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, queridos, sesión número 2. Discipulado familiar para líderes, para iglesia, para el pueblo, para el papá, para la mamá. No importa si no está desarrollando ahora un liderazgo en su congregación. Lo que importa es que sí o sí, si usted está en una familia, Dios te llama para liderar de alguna forma. En la hoja que nosotros tenemos en manos, en la introducción luego llama la atención que la última sesión tuvimos una vista panorámica de la transformación de vidas en la iglesia y en el hogar a través del desarrollo que vamos a hacer junto del discipulado familiar en el proceso que estamos involucrados todos nosotros. Entonces, vamos a construir actividades de relacionamientos grupales, como estamos nosotros en este grupo grande, para ir aprendiendo cómo hacerlo. Y vamos cambiando situaciones o viejos hábitos que tenemos que ir dejando por el camino. Ojo, acá aparece, por ejemplo, en tu hojita ahí también, página número 1, el factor del discipulado. Y ahí aparece Dios y el discipulador, ¿verdad? El discipulado, nosotros, va a aparecer ahí. Dice claramente que nuestro Señor Jesucristo nos llama a conocerlo de forma intelectual, no solo emocional. Este es uno de los grandes errores de la iglesia pentecostal, y somos nosotros, que nos gusta mucho los cultos muy avivados, y no está mal, pero Permiso, pastor. Sí, Permiso, pastor. Sí, mi hermano. Si puede cerrar su micrófono. Ok. Porque se escucha muy mal. Ok.
Hermanos, por favor, cierra sus micrófonos para que podamos tener. Luego, cuando tenemos la participación de todos, usted puede abrir otra vez, no hay ningún problema. Bien, decía que no tenemos que solo conocer o estar involucrados en las cosas del Señor de forma emocional, con alegría, con lloro, con lenguas extrañas. Todo esto hace parte de nuestra fe pentecostal y de nuestro trabajo como siervos del Señor. Ahora, necesitamos, ¿y qué significa la frase conocer a Dios de forma intelectual? Es cuando nosotros queimamos pestaña, cuando nosotros tenemos materiales, guías para estar desarrollando en nuestras vidas una teología práctica para que podamos poner en el diario vivir, de forma que al conocer intelectualmente a Jesús, podemos vivir como Él nos instruyó en la vida de Jesús en la tierra, que era una vida de obediencia. Nos dio ejemplo siendo obediente al Padre, y ahora nos enseña a través de la palabra a sermos obedientes también a su voluntad, a su querer, como también en Mateo 28, 19 nos llama la atención la gran comisión. En esta versión que está en la hoja que envió para ustedes, deja bien claro que Jesús se refiere al llamado acá de la gran comisión diciendo, y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí usted tiene un corchete, ¿verdad?, que abre dentro de ese versículo la posibilidad de aprender algo nuevo en este versículo bíblico, Mateo 28, 19, que dice, ayuden a la gente a aprender de mí, a creer en mí y a obedecer mis palabras. Una vez que Jesús nos llama para este ministerio de aprender con Él, debemos enseñar lo mismo que estamos aprendiendo. Esto significa dar frutos, porque dice, su llamado para nosotros no es solo aprender quién es Cristo y creer en Él. También debemos en este llamado seguir obedeciendo en el camino de la obediencia, en el camino de vida que Él nos prescribe, y nos da la forma de sermos transformados como personas para ir dando frutos conforme la bendita palabra. Entonces, tal obediencia crece con el tiempo y se logra a través del discipulado. La obediencia como la fe, nosotros vamos creciendo en fe. Tiene que observar esta frase. Nosotros vamos creciendo en fe. ¿Qué significa? Que fe es fe. Fe significa creencia igual a confianza. No existe fe grande o fe pequeña. Nosotros hablamos para entendermos nomás. Pero la verdad lo que existe que la fe es una creencia. O usted cree o usted no cree. O usted confía o usted no confía. La fe es siempre la misma. Es creencia en algo o en alguien. Ahora, yo puedo crecer en fe como cada vez que voy madurando este conocimiento intelectual sobre Jesucristo, vou crescendo em fé e vai facilitando minha vida espiritual en el llamado de la gran comisión que acabo de poner ahí en pantalla. Ele deixa bem claro, portanto, é um imperativo, está ordenando, está mandando, ir e a ser discípulos, donde? Em todas as nações, para que al ser discípulos podamos ajudar a essas pessoas a aprender de Cristo, de creer em Cristo e de obedecer a palavra de Cristo. E luego temos que sellar esta creencia que é bautizar as pessoas com o nome do Padre, que é o arquiteto del plan de salvação, en el nombre del Hijo, que es el que ejecuta el plan de salvación y su misma persona muriendo en la cruz por nosotros, y por el Espíritu Santo, que es el que convence de la eternidad con Dios o sin Dios. Entonces por eso aparece la Santísima Trinidad, y solo acá aparece la posibilidad de usar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo, y el nombre del Señor será glorificado en nuestra vida. Muy bien. Entonces, queridos, acá en la hoja que usted tiene en la mano, aparece que el discipulado está presente en todo el Antiguo Testamento. Desde la familia de Abraham empieza todo el procedimiento.
Dios estableció un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Y en Levítico él dejó bien claro, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. O sea, la presencia de Dios estaba con el pueblo, y él les enseñó cómo vivir segundo, primero, sus mandamientos, segundo, sus estatutos, y tercero, sus decretos. Aclaramos essas três coisas. Talvez alguns tenham dificuldade para interpretar. Quando o Senhor está falando sobre mandamento, está falando sobre leis, está falando de preceptos, de ordem, como Jesus ordenou que para ser discípulo. Está falando de regras, de norma, de ordenança, de instrução. E muitos de nós, creio que o microfone da irmã Jaqueline está prendido, ¿verdad? Creo Sí, que pues está prendido y no se entiende bien lo que dice. Bueno, hermana Jaqueline, se podría apagar su micrófono, querida. Gracias. Muy bien. Entonces, tres cosas se manifiestan acá en este aprendizaje que estamos nosotros, siendo Dios el que nos muestra el camino para que nosotros a través del discipulado podamos trazar este camino en nuestra jornada de vida. Aparece que desde el Antiguo Testamento había mandamentos. Muitos de nós não nos gustam regras, normas. Pela Bíblia está lleno de regras. La Bíblia está lleno de normas. Pero são normas ou ordenanças que é para benefício nuestro. Depois aparece acá em segundo lugar que Deus nos muestra estatutos. ¿Qué son los estatutos, queridos? Los estatutos son las directrices, los régimen, son el canon, la Biblia que tenemos en la mano, donde está registrado los mandamientos. Ahí están los estatutos, lo que se puede y lo que no se puede. E incluso cada institución evangélica, como la nuestra también, tiene su propio estatuto, donde hay favores y donde hay deberes, donde tenemos que saber bien que un miembro que bautiza en tu congregación, usted tiene que decirles, yo di cursillo domingo, cuando terminó el culto acá, ele tem que saber que ele tem que congregar, ele tem que ser respetuoso ao ministério, ele tem que dar o dízimo, porque está na Bíblia, ele tem que ganhar outro para Cristo, ele tem que ser parte da missão local, uma série de requisitos que está em nosso estatuto da Assembleia de Deus Paraguaia, que nós sacamos da mesma Bíblia, que está lleno de mandamentos, estatutos e terminamos dizendo decretos. ¿Qué son los decretos? Son los propósitos eternos. Son las determinaciones divinas, los decretos. Son lo que hace parte de la creación, de la salvación, de la eternidad. Los decretos de Dios a favor de su pueblo. Y evidentemente, esto será mucho más satisfactorio en medio de la familia. Porque cuando mi familia aprende sobre mandamentos, aprende sobre estatutos e aprende sobre decretos, é mais fácil lidiar com os problemas, com as dificuldades, como também com os sucessos. ¿Por que digo isto? Porque há gente que parece que não pode ser exitoso. Ele cresce um pouquinho em algo, ou allá em seu trabalho, que já não é mais nada secular em nossas vidas. Hablamos outro dia sobre isto. Todo é santo. Já não há trabalho secular. Lá em tu trabalho também é santo. Tu ambiente, tu vida, tu ser, tu cuerpo, como templo do Espírito Santo, todo é santo, todo é separado, apartado para um propósito divino. Evidentemente, quando eu entendo com facilidade os mandamentos, entendo os estatutos e entendo os decretos, é mais fácil lidiar tanto com as caídas quanto com os êxitos. Tanto em la dificuldade de fracassos, que agora eu já não uso mais essa palavra, principalmente com jovens, eu digo experimentos, quanto com os êxitos. Lo que buscamos sempre em Cristo é um equilíbrio, e por lo tanto, a palavra de Deus é lo necessário e eficaz para dar-nos entendimento para este equilíbrio que nós necessitamos em nossas vidas. Assim que, tanto no desierto del Antiguo Testamento, los 40 años que conocemos de la historia de Israel, Dios les fue discipulando por el camino.
¿Saben cuál es la dificultad acá, queridos? Observen ustedes. Este pueblo debería llegar en 11 a 21 días en el destino. ¿Por qué no llegaron? Porque el Señor necesitaba hacer un discipulado con ellos por el camino. Y lastimosamente algunos, por tener la cabeza dura, por ser terco al extremo, que el mismo Dios habló de esta forma, que esta gente era obstinado al pecado, obstinada al error, no quería dar paso a la voluntad de Dios, sino que hacía siempre conforme su propia voluntad. Conocemos que todos los que salieron de allá, solamente de los que salieron, 2 entraron. ¿Por qué? Porque por el camino en el discipulado fueron fallando. Ahora, en cuanto a fallar, este es humano. Lo que no podemos es tener el conocimiento y seguir fallando. Esto sí tenemos que evitar. Cuando tenemos el conocimiento, mandamentos, estatutos y decretos, ya tenemos que empezar a ir mejorando nuestra vida cristiana para que podamos cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, el discipulado de Dios a su pueblo continúa, de forma que Jesús nos enseñó a través de su vida y de los escritos que tenemos sobre la persona de Cristo. Así que, queridos, Jesús enseñó una nueva forma de vivir y esperaba que sus seguidores pudieran vivir de acuerdo con esta enseñanza. Logró esto al formar discípulos. ¿Cómo logró? Formando discípulos. ¿Cómo? Teniendo ellos vida comprometida, como está aí na hoja que você tem em manos. Jesús, durante su período, empezó a formar personas. Empezó a informar a estas personas cómo deberían actuar. Y con estas personas, él transformó las vidas. Imagina ustedes, hay veces que yo me pego pensando, ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando para separar 2 imperfectos, que eran sus discípulos más llegados? Pero Jesús, con esos 2 imperfectos, consiguió en su época transformar el mundo de ellos. Así que nosotros tenemos una tarea muy ardua de seguir haciendo conforme las enseñanzas del Señor Jesucristo. En la hoja 1 estamos en el ítem número 1. Ahora en la página 2, deja bien claro que el discipulado es una estrategia de Dios, que Dios ha diseñado esto para qué? Para que formemos discípulos. Ahora, pregunta fácil. Para que yo pueda formar discípulos, en el mínimo que se pide es que yo sea discípulo. De creyentes estamos llenos las iglesias. Creyentes son aquellas personas que creen en algo o en alguien. ¿Se acuerda? Esto es creencia. Es fe natural. ¿Qué es una fe natural? Un ejemplo fácil. Es cuando usted toma un colectivo para ir a un determinado lugar acá en Asunción o donde vivís. Usted no conoce ni siquiera el chofer, pero usted cree que esta persona te va a llevar en tu destino. Se llama fe natural. Todo mundo tiene esta fe natural. Siendo evangélico, no. Todos tenemos esa fe natural. La otra fe, la salvífica, cuando lo creemos en el acto vicario, significa una muerte sustituta de Jesucristo por nosotros. Es una fe salvífica. Pero también tenemos la fe como don de sanación, ¿verdad? De las perspectivas de algo extraordinario, que es un milagro. Todos esos dones que aparecen por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces, creer, todo mundo cree. Ahora, vivir, respetar y obedecer esta creencia de la palabra del Señor, solamente los discípulos pueden hacerlo. Usted que es pastor, líder, entiende perfectamente lo que estoy hablando. Cada uno de nosotros tenemos las ovejitas, ¿verdad? Que algunos están así llenos de espinas, otros que quieren andar por su cabeza, por su voluntad, saltar la muralla, la puerta, el corral, y es difícil. ¿Por qué? Porque son creyentes. Pero discípulos son personas transformadas, cambiadas, informadas de los mandamientos, de los estatutos y de los decretos de Dios. Así que, número 2, queridos, deja bien clara la énfasis del discipulado. Mira,
¿Qué define acá con el discipulado? La idea es lo siguiente: el proceso de ayudar a alguien a crecer y a parecerse más a Cristo con el tiempo. Esta es la idea del discipulado, que cada uno de nosotros vamos ayudándonos a nosotros mismos y a otros, principalmente familiares, en nuestro hogar, a crecer y a parecerse más con Cristo. Por eso siempre yo digo, cuando estoy frente a una encrucijada, siempre yo pregunto: Señor, ¿qué tú harías en mi lugar? Y Dios siempre nos da una salida. Mira, la forma de ese énfasis del discipulado. ¿Cuál es la forma? Dice claramente en la hoja que tenés en la mano, que este es un proceso que requiere de tiempo y recursos. O sea, el fruto es la madurez, el fruto. En ese crecimiento como imitadores, que dice la gente, pero yo prefiero decir seguidores de Cristo, porque imitar, todo el mundo puede imitar, pero seguir, aquel que aprende a dejar, 9:23 a seguir de Lucas, ¿se acuerda? Es dejar su propia voluntad para la voluntad del Señor. Significa negarte a ti mismo. Segunda cosa, ¿qué tendría que hacer? Llevar sobre sí los problemas de cada día, los sufrimientos, la cruz de cada día. Y tercero, ¿qué tenía que hacer? Seguir al maestro. Seguir al maestro. Y seguir al maestro no es una tarea fácil. Solo cuando de forma intelectual, así iniciamos la clase hoy, no solo emocional, porque muchos por el camino desaniman, porque empieza con toda la alegría y cuando se depara con un problemita, una dificultad con su propio líder, una dificultad en casa, una dificultad en el trabajo, una dificultad particular en su sombra que cada uno tenemos adentro, el hombre, el viejo hombre, y todo ya no sabe qué hacer, se fue toda la alegría, no hay gozo, porque era todo emocional y ahora no tiene nada acá. Y entonces la persona empieza a decir mal de la iglesia, del líder, y va andando por su camino. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Pero una vez que yo aprendo de forma intelectual con el Señor Jesucristo, es más fácil lidiar incluso con los problemas. Mira, acá en la hoja yo les pongo ahí el proceso de la transformación de vida. Y tenemos que aprender a manejar esto. Cuando examinamos el concepto del discipulado en el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, 19 a 20, dice en el material, aprendemos que no se trata solo de enseñanza a las personas el conocimiento sobre cómo vivir una vida de rectitud. No es solo esto. Esto, queridos hermanos, gente que vive de forma honesta, con rectitud, muchos que yo conozco en mi pueblo que no son evangélicos, vive esta vida que acabamos de leer acá. Vive una vida honesta, vive una vida con rectitud, no hace daño a nadie, no vive por ahí macaneando. Esto no es difícil vivir. Cualquier creyente puede vivir. Ahora, dice claramente el material, sino también de ayudarles a aplicar lo que han aprendido, a plasmar este conocimiento en la vida real, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué tarea, ¿verdad? Por eso él dice, id y hacer discípulos. El objetivo final del discipulado es la transformación de vida, queridos. Llegar a ser más y más como Cristo. Esto es. Por eso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál es el objetivo acá? El objetivo final del discipulado familiar es la transformación de vida de los miembros de la iglesia, de la casa, de la familia, de tal forma que nosotros empezamos a transformar a nuestro alrededor de forma tan maravillosa que usamos la cabeza como conocimiento, luego el corazón como amando lo que Dios nos enseñó, incluso las personas, y el trabajar en las obras, que son las manos, viviendo esto como pongo en pantalla. Este es el objetivo, y pareciéndome más y más como Cristo. Desde un principio empezamos a hablar a ustedes que la fe en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Dios, es dos cosas que desde un principio Dios Padre intentó mostrar a la humanidad. La primera cosa, que Dios sea honrado, glorificado, siempre. Es lo primero en la vida de una persona.
La segunda cosa, que esta gloria que usted da a Dios, Él dijo, que usted enseña a otros a hacer lo mismo. Esto concluye todito lo que es la fe cristiana. Esto es de forma holística, global, el mínimo que se puede interpretar en las Sagradas Escrituras, de empezar al terminar de la Biblia. Usted va a encontrar que Dios quiere dos cosas. Esas dos cosas es gloria solamente a Dios Padre, a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, y que podamos enseñar esto a otros. Esto es. Todo el proceso de transformación de vida empieza acá, no es en el corazón. Porque cuando yo entiendo esto, a través del conocimiento, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, entonces es más fácil bajar al corazón y empezar a amar esto de tal forma que yo voy a empezar a obrar de esta forma, voy a empezar a vivir de esta forma, voy a empezar a tener manos a la obra. Así que mira el procedimiento que dice en el material. ¿Cuál es la pregunta que sale ahí? ¿Cómo logramos obedecer el mandamiento de enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado en el discipulado familiar? La respuesta es a través del discipulado, de un proceso de seguir más y más los caminos de Dios en nuestras vidas. O sea, no hay fórmula fácil, no hay nada fácil. Todo tiene que poner tu esfuerzo, tu trabajo, nuestro trabajo. Tiene que poner tu parte, mi parte. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner en práctica más y más el camino del Señor, las ideas del Señor, los mandamientos del Señor en mi diario vivir. Entonces va a aparecer lo que apareció en Josué, que ahí eso tiene en la Biblia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. El mismo Jesús llegó a decir que el Evangelio no es para gente floja. El mismo Jesús dice, el Evangelio tomado con fuerza, con esfuerzo, él quiso decir para nosotros. Entonces, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es esa valentía acá? Es cuando nosotros no retrocedemos. Es cuando nosotros avanzamos a pesar de. Es cuando nosotros no desistimos. Porque para mí, queridos hermanos, el fracasado es aquel que desiste por el camino. Porque el fracaso hace parte de la vida de un ser humano. El fracaso en la Biblia estamos llenos de personas imperfectas, llenos de personas que fracasaron, que aprenderon con su fracaso, tomaron como experiencia y avanzaron. Que incluso el mismo Dios dio testimonio de ellos. Y eran personas imperfectas como nosotros. Pero oraba a Dios y el cielo bajaba. Oraban a Dios y las cosas no acontecían. ¿Por qué? Porque aprendían a lidiar constantemente, esforzándose para poner a diario vivir una forma de vivencia o de vida con Cristo o con Jehová. Dice los versículos, sigue diciendo, no aparta de ti este libro, este mandamento, estes estatutos, estas ordenanzas, no aparte de ti, día y noche. Era la recomendación para nuestro amigo Josué. Página número 3, deja bem claro, dizendo, de noite e de dia meditará, ou seja, que estará em tu mente, guarda esto, haga esto, escribe esto, viva esto. E aí aparece três coisas aí, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, letra A, conocer a palavra. Segundo, tener la convicción de la palabra. Y tercero, cumplir con la palabra. Está en tu material. Entonces aparece letra A, yo tengo que conocer. Y para conocer la palabra, queridos, es de forma intelectual, es leyendo. Todos los días no puede ser que un cristiano no tenga tiempo para leer la palabra. Es el libro santo que te proyecta a la eternidad con Dios. Es el libro que nos muestra el camino, que es Jesucristo. Es el libro que el Espíritu, de toda forma magnífica, que no sabemos cómo lo hace, pero que todos los días, el mismo versículo, tiene un sentido diferente, porque usted todos los días está diferente. Y esta palabra transforma cada uno de nosotros en cada circunstancia o situación de las diferencias que estamos en cada día, Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa, que penetra la palabra y empieza acá, en la cabeza, leyendo, acompañando, para luego bajar en la convicción en el corazón, en lo que pongo pasión,
en lo que deseo hacerlo, y después en cumplir esto. Mira, guarda y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Está escrito dónde? En la palabra. Todo el discipulado está completo cuando vivimos plenamente la verdad de Dios, el camino de vida para nosotros. No la forma que yo quiero, no como ya me enseñaron. Y acá aparece la primera pregunta que nosotros vamos a poner en pantalla. Ahí la transformación de vida, cabeza, hablamos mucho, corazón, ¿verdad? Y luego las manos, que es caminando, viviendo esto. Esta es la transformación. Cabeza, corazoncito y las manos, que nosotros tenemos que seguir haciendo. ¿Y cuál es la pregunta que sale? La primera pregunta sale de esa forma. ¿De qué maneras específicas podemos vivir en nuestros hogares esta verdad de enseñarles a obedecer todo como Jesús lo ordenó, asegurándonos de que el discipulado vaya más allá del aprendizaje? Porque esse é através de quê? De seminários, de talleres, de programa. Pero queremos ir mais allá de esto. ¿Para quê? Para vivir plenamente lo que se aprende. Como puedo, de forma específica, vivir essas enseñanças em minha casa, pero não solo com entendimento de cabeça, sino que ponendo em prática em ações, em plena ação? É uma linda pergunta. Como lo podemos hacerlo? Entonces, una de las respuestas podría ser dependencia del Espíritu Santo para el procedimiento del proceso de la transformación, evidentemente. ¿Qué más? Lectura de la palabra de Dios y entendimiento de lo que quiere decir la Sagrada Escritura. ¿Qué más? Conocer a la palabra, amar, que es la convicción de corazón, vivir, que es cumplir las Escrituras, conforme lo que acabamos de mirar en el material. Todo esto tiene sentido en la vida de una persona cuando lo quiere practicarlo. Si no quiere practicarlo, va a se quedar solo en el oba-oba. Y para practicarlo, nosotros debemos cada día poner esta, vale la redundancia de la palabra, poner esta acción, esta práctica en nuestro diario vivir, haciendo nuevas cosas, cambiando hábitos, trabajando, el esfuerzo, el trabajo que nosotros estamos haciendo, es este esfuerzo de estar un lunes a la noche, es un buen inicio para nosotros empezarmos a, de manera específica, vivir en nuestro hogar esas verdades enseñadas en la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, en la página número 3 están los actores clave del discipulado. Acá va a aparecer los actores clave del discipulado. Hasta ahora es como una introducción de cómo nosotros podemos poner ese procedimiento que nos enseñó Jesucristo e exigió que nosotros pudiéramos poner en práctica en la gran comisión. Ahora acá aparecen los actores clave del discipulado. La cultura predominante es el número 1 que aparece en la hojita. Vamos a pedir luego para que la pastora Marcia pueda participar. La cultura predominante acá en el material está escrito: generalmente, cuando introducimos la idea del discipulado familiar a un líder de iglesia y siente convicción al respecto, ¿qué aparece? Lo primero que pregunta es por los programas, porque la gente está cansada de programas. ¿Entiende? La gente está cansada de programas. Entonces los programas sí brindan beneficio, está en el material, a las personas que lo necesitan, pero no es todo. ¿Por qué nosotros no logramos, a pesar de pasar por los programas en muchas situaciones en la casa? Porque lo que estamos aprendiendo ahora y que vamos a aprender es poner en práctica. No es algo simplemente de aprendizaje. No es simplemente número 1, número 2, número 3 y seguir un trabajo sistemático, metódico. No. Lo que queremos es transformar esto en algo práctico. Todos los días en la casa. Toda la semana haciendo lo mismo y mejorando lo que empezamos. Entonces, deja bien claro acá. Sin embargo, lo que resulta preocupante
es la tendencia a depender en exceso de los programas para resolver los problemas familiares. Y no se puede, queridos, no se puede. Entonces, por muy eficaz que afirman ser para nosotros, de forma satisfactoria los programas, simplesmente terminamos diciendo acá que los programas por sí solos no cambian vidas. Los programas por sí solos no cambian las vidas, no cambian. Queridos, es muy eficaz el entendimiento cuando nosotros lo ponemos en práctica ahí, levantamos la copa. Pero cuando nosotros solo de aprendizaje nomás, de acompañar nomás un programa y no ponemos en práctica en el diario vivir, no va a cambiar las vidas. Las vidas cambian cuando yo reconozco que algo está mal. Cuando yo determino ese esfuerzo que pide la palabra para seguir luchando. Y al terminar los capítulos de Josué, entendemos que él entendeu de tal forma que él debería hacer esto en su diario vivir con la familia, que él propuso a la gente diciendo, ustedes vivan como quieran y elija cómo vivir, pero nosotros, mi casa y yo, ya elegimos, nosotros ya determinamos, serviremos al Señor y no retrocederemos. Esto sim foi aprendizaje en práctica, en el diario vivir. Que al final de su historia, usted puede un día encontrarse con sus familiares, en nuestro caso padres, ya siendo abuelos, puede decir, realmente esto funcionó, que estoy con mi familia siendo llevada por el Espíritu Santo a la eternidad. Esto es de suma importancia. Entonces, el primer actor predominante que aparece acá, la cultura predominante, es los cambios de mentalidad. Los cambios que nosotros tenemos que hacer, que no depender solo de programas. Entonces, dice la palabra claramente que nuestra dependencia es del Señor. Del Señor. Página número 4, queridos. Página número 4. Dice mira que dice arriba. Dios lo hace a medida que Él trabaja a través de estos programas. ¿Qué hace Dios? No solo el aprendizaje en mi corazón y la práctica a través de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces acá aparece una cultura predominante y maravillosa que podemos poner en práctica en nuestro diario vivir. Primero, Dios. Luego, ¿qué va a aparecer acá? Que la iglesia tiene que formar líderes. Y luego, estos líderes que son vos y soy yo, vos papá, yo papá, podemos poner en práctica en nuestra comunidad y en nuestro hogar. Mira, el discipulado familiar exitoso involucra a 3 actores clave. Interesante. Primero, Dios. Siempre Dios. ¿Verdad? Que la presencia del Espíritu, si no hay el Espíritu Santo, no hay ninguna forma, ninguna transformación. ¿Está lista, Pastora Marcia? No hay ninguna forma de nosotros hacernos diferente si el Espíritu de Dios no está en primer lugar, como acabamos de poner acá. Actores clave. Primero, Dios. Tratamos mucho esto cuando estábamos nosotros teniendo formación. Segundo, la comunidad donde pertenecemos, la ADP, Asamblea de Dios. Que ahora los líderes están nos dando esa libertad para hacer ese trabajo con ustedes. Y de luego, el hacedor de discípulos que sos vos y que soy yo. En mi propia casa, en tu casa, en nuestra casa. Entonces, queridos hermanos, lo primero que aparece acá como actor clave del discipulado es la cultura predominante. ¿De quién? Dios. Los líderes tienen que enseñar a la iglesia para que a través de esa enseñanza los padres puedan enseñar en casa. Está Dios, está la iglesia, y estoy yo, y está usted. Ok. Número 2. Então aparece aí a persona do Espírito Santo. ¿Verdad? Está llegando nuestra hora para después empezarmos a dialogar sobre el tema. Dios determina en última instancia el resultado, mira, del discipulado. Él marca la diferencia definitiva en nuestras vidas. Filipenses 2:13 está escrito así. Porque Dios es. ¿Qué es Dios? No es una fuerza, ¿verdad?
de mí, mi fuerza, tu fuerza. Ahí deja. En que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esto es fortalecimiento, energía, fortalecimiento, mira, capacidad, propósito, por su buena voluntad. Aparece acá, excelente, produce así el querer como el hacer. Conocemos bien Filipenses 2:13, ¿verdad? Por su buena voluntad. Isaías 46, versículo 8 a 10, nos brinda los recordatorios, nos brinda sobre el deber, el rol de Dios, el esfuerzo que el Espíritu Santo hace para llevarnos al entendimiento de nuestras necesidades. Mira la lectura, Isaías 46, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Está escrito así: no olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo, ustedes los culpables. Mira la palabra en Isaías, queridos. Versículo 9. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Versículo 10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Bendita es la palabra de Dios. Para tener transformación de vida, tenemos que observar lo que dice la palabra. En Filipenses 2:13, el querer y el hacer va a terminar con la buena voluntad de Dios. Isaías llama la atención del pueblo diciendo: ojo, ustedes que olvidaron, ustedes que dejaron de hacer, ustedes que pasan a ser culpables, ustedes que não andam por la senda que foi trazado desde um princípio. Deus termina dizendo: eu conozco o futuro. Todos os planos serão cumpridos conforme mis desígnios, conforme mi deseo, conforme mi voluntad. Então, não é uma ameaça de Deus. É um recordatório que teremos que nós seguir este caminho de transformação de vida, entendendo na cabeça, ponendo em prática em las manos, porque o coração está lleno de pasión para amar esto e para responder conforme lo que pide a palavra. Então, com a ajuda do Espírito Santo, que Dios es productor supremo del crecimiento, ahí aparece en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 7, después versículo 10, versículo 11, deja bien claro que Pablo hace una pregunta acá, ¿verdad? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Cuando la gente empezó a creer que podía por sí solo. ¿Entendés? Son servidores, nada más que servidores. Porque diz claro, Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién da? Es Dios quien da. Entonces usted da ejemplo, usted escucha la palabra, los mandamientos, y el crecimiento en tus hijos, en medio de tu familia, alrededor de tu congregación, dará el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien tiene poder para dar crecimiento. Y queremos crecer, amigos. Queremos crecer, amados hermanos, como personas, como familia, como esposo, como esposa, como obrero del Señor. Crecer y crecer para que el nombre del Señor sea glorificado. Mira, la tarea del Espíritu Santo aparece acá en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24. Nadie puede santificar una vida excepto Dios. Ayer yo decía esto en el culto, que aunque usted hace los ejercicios espirituales, que es muy importante, oraciones, ayuno, ¿verdad? Todo ese procedimiento es excelente, tenemos que seguir haciendo. Pero solo el Espíritu Santo nos santifica. ¿Y cómo nosotros logramos? Cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos su voluntad. Diz claramente, Tesalonicenses 23, 24, y el mismo Dios de paz os santifica por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos así como el Señor, ¿verdad? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará. Oh, queridos hermanos, qué bendición cuando nosotros observamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. ¿Quién puede santificar nuestras vidas?
es nuestro Dios que puede hacerlo. ¿Y cómo lo hará el Señor? De forma que nosotros seremos beneficiados en nuestro alrededor, teniendo el proceso de la transformación de vida. En la página número 5, deja bem claro la obra del Espíritu, que demanda mucho más que nuestro mejor esfuerzo humano. Dice ahí claramente que la obra de Dios siempre necesita de su toque sobrenatural, que va mejorando las cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y 5, Pablo nos recomienda acá, nos hace recordar, diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de cómo bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Mira, viene con poder la palabra para transformar vidas. Y por eso es necesario poner en nuestro diario vivir. Ve lo que está escrito ahí en su hoja de trabajo. No son suficientes. O que não é suficiente? Os documentos com notas bem preparadas, buenos canales de informação não são suficientes. ¿Entendés? Os programas que aparecem em las iglesias não são suficientes. ¿Verdad? Um bom caráter, um coração disposto a servir, não é suficiente. Então, ¿qué necessitamos? Aprender de Deus, depender de Deus, del Espírito Santo, é nesse sentido que estamos falando, como um agente clave para ajudar-nos em toda nossa circunstância de vida. Queridos, quero ler com vocês Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Assim que, querendo eu hacer el bien, hallo esta lei, que el mal está en mí, o sea, en mi interior el viejo hombre. Pablo decía, versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, con mi nueva naturaleza, el hombre nuevo. Pero veo otra ley en mis miembros, en sus apetitos, en sus deseos, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Palabra de Dios en Romanos 7, versículo 21 al 23. Bendito sea el nombre del Señor. Es peligroso, hermanos, pasar por alto la realidad de la guerra espiritual que a la vez estamos viviendo en las familias y dentro de nosotros mismos. Por eso aparecen los versículos que estoy leyendo, porque la palabra de Dios es poderosa y el Espíritu Santo nos hace recordar. Efésios 6:12, porque não temos luta contra sangre e contra carne, o sea, el que está oposto al oponente físico, ¿verdad? Opuesto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? De este siglo presente, contra huestes espirituales de maldad, o sea, cosas sobrenaturales que estão aí, intentando impedir o avance da família, intentando impedir de toda forma o ministério tuyo. E devemos ter o poder de Deus para vencer estas forças. Pero como lo venceremos? Solo podemos poner em prática lo que conhecemos. Solo podemos poner em prática lo que amamos. Solo podemos vivir lo que nosotros aprendimos. Não é difícil fazer algo que não aprendemos a hacerlo. ¿Entiendes? Y mucha gente no entiende esto y tiene dificultades tremendas. Vamos a seguir leyendo rápidamente por nuestro horario, página de número 6, ¿verdad? Acá en la página 6, 2 Corintios 10, aparecen las mismas instrucciones. Acá necesitamos mirar, mira, hay 6 áreas mencionadas ahí en esta palabra. Aparece que necesitamos a Dios en nuestro matrimonio, número 1. En la crianza de nuestros hijos, número 2. En la transmisión de la fe, cuando predicamos la otra generación, número 3. En la sexualidad, cuánta gente frustrada nesta área, en número 4. Necesitamos un liderazgo en el hogar, número 5. Y necesitamos en otras áreas de la vida hogareña. ¿Entiende? Al pasar el conocimiento, a la vez pasamos mal. Y por eso necesitamos actualizarnos para enseñar
adequadamente en casa, en la vida hogareña. Y ahí dice la palabra Salmo 127:1 que conocemos. Mientras damos un paso adelante para responder al llamado de Dios y construir la cultura discipular familiar en su cuerpo, dice la palabra, dice así: si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que edifican. Por eso la dependencia cae del Espíritu Santo para ese proceso. El gran agente primero es Dios, el Espíritu Santo. Él es la clave fundamental para la transformación de vida. Es imposible seguir adelante en nuestra fe cristiana sin que el Espíritu dirija nuestras vidas. Solo puede dirigir nuestras vidas el Espíritu Santo. Una vez que nosotros aprendamos a vivir conforme su voluntad, conforme sus requisitos que mencionamos acá, mandamentos, estatutos y decretos de Dios. Es imposible lograr una vida feliz, maravillosa en el hogar si la presencia del Espíritu no está obrando en el hogar. Enquanto alguien está golpeando mesa, enquanto alguien está gritando de lejos a sus hijos, enquanto alguien está interpretando a su manera como dirigir en la casa, no va a tener, no vamos lograr transformaciones de vida. Pero si, como estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? En ese material que estamos nosotros, que es los actores clave, el primero que aparece es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay refrigerio. Sem o Espírito Santo não sentimos alegria. Sem o Espírito Santo não há guia, não há direção, não há caminho. Sem o Espírito Santo não entendemos como vamos pôr em prática se ele não trabalha em tu mente, em tu coração, para que podamos com as mãos atuar em la obra que ele nos chama para atuar. Sem a presença do Espírito na casa, os hijos não entenderão. Os patrones sempre estarão diferentes. Las indiferencias también en la casa va aumentando cuando la presencia del Espíritu ya no es lo que determina, no es lo que rige, no es lo que da el acontecer en la casa. Así que, queridos, el primer agente, la clave espectacular para el proceso de transformación es dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que oramos el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús? Oramos diciendo: venga tu reino. Quando hablamos venga tu reino, estamos dizendo venga tu voluntad sobre mi voluntad. Pero nosotros oramos ou rezamos, citamos nomás este versículo bíblico del capítulo 6 de Mateo, quando Jesus empieza a ensinar sobre o Padre Nuestro, e não nem sequer ponemos atenção no que estamos leyendo ou hablando, porque quando você diz venga tu reino, você está dizendo: Senhor, já não sou o jefe acá, já não sou mais o soberano acá, já não sou mais o que manda acá, senão que o Senhor manda em minha casa, o Senhor manda em meu matrimônio, o Senhor manda em minhas finanças, o Senhor manda em meus filhos. Sabe, quando eu estive com uma família, com uma mamá que perdeu a sua hija, ela desesperada, e não sabia o que fazer, e no momento hicimos a contenção, le abrazamos, lloramos con ella, no le hablamos nada, pero al pasar de los días empecé a hacer un trabajo a esta persona y dejé claro para ella que en un determinado momento de la vida, la mamá, el papá tiene que saber que lo que usted tiene en tu casa, que son sus hijos, es un regalo de Dios, pero sigue siendo de Dios. Que cuando Dios quiere tomar de vuelta, no hay nadie que pueda impedirlo. Então, quando eu vivo esta verdade bíblica, aunque não nos gusta como papá, como mamá, nós temos mais tranquilidade se por aí estamos passando por algum processo de transformação de vida, porque entendemos que o Espírito é quem manda, quem está no comando, não nós outros. E se não entendemos isto, se não lo praticamos isto, automaticamente vamos sofrer e seguiremos fazendo sofrer, porque o primeiro agente que aparece acá para a transformação é o Espírito Santo, dando entendimento, fazendo-nos amar o que hacemos e ponendo em prática em nosso diário vivir. Queridos, eu vou sacar a pantalla para nós, deixar de compartilhar, para que nós podamos dialogar um pouquinho sobre o tema, porque me parece muito
interesante hablarmos un ratito a cada uno de mis hermanos en este quesito de la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, ya estamos una hora en el tema, hablando sobre el discipulado y los actores clave. Y el primero que aparece es el Espíritu Santo, que debe ordenar la casa. Y la casa empieza con nosotros. Luego, en nuestro hogar, la casa donde vive el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Nosotros ofendemos el Espíritu Santo. ¿Y ofendemos cómo? Quando desobedecemos os estatutos, quando não prestamos atenção aos decretos, que são eternos, divinos, maravilhosos, quando nós não queremos escutar os mandamentos ou segui-los. Como ofendemos o Espírito Santo? Quando nós hacemos conforme nossa vontade, quando nós determinamos o que será e como nos gusta em la casa. Não, temos que aprender estar na dependência do Espírito Santo de Deus e as demais coisas, diz a palavra, vão venir por añadidura, vai aparecer naturalmente. Como eu posso exigir de meu filho educação se os hijos nossos não são tontos? Está jugando allá no fundo, pero el nenito está ponendo atenção em todo o que passa em la casa, em la pieza. Como nós podemos exigir de nossos hijos se nossos filhos já pillou que nós não somos obedientes à voz do Espírito Santo? Que a la vez nós aqui determinamos como é em casa e como tem que ser em casa. Não, nós decimos, Deus, ensina-nos a viver conforme tu vontade na casa. Ensina-nos a viver conforme tu vontade no trabalho, na escola, na faculdade, em toda parte. Ensina-nos a viver como tu vontade. E é interessante, verdade, que nós sempre falamos e citamos versículos bíblicos como Romanos, capítulo 12, verdade, que diz assim que a vontade de Deus como é? A vontade de Deus é buena, é agradável e é perfeita. E por que não a queremos? Por que queremos que seja conforme nós queremos? Por que será que quando alguém a nosso redor, estou falando coisas que eu he hecho muitas vezes e he hecho mal, que queremos que seja como nós queremos, porque a esposa pensa diferente e nós já começamos a golpear a mesa, a alterar a voz, a dizer coisas, verdade? Porque ela pensa diferente. Claro que vai ter que pensar diferente. Primeiro é feminino, você é masculino. Segundo, nossos hemisférios trabalham diferente. O homem está enfocado em uma coisa, a mulher em 4, 5 ao mesmo tempo, porque os dois hemisférios de elas trabalham em conjunto e do homem trabalha solo um por vez. Por isso nós ponemos muita atenção no que hacemos el homem, porque necessitamos esse enfoque no que estamos fazendo. Então, é claro que vai pensar diferente, pero acuérdate que quando casaste muito apaixonado, intentando ter a palomita, você escutou do pastor dizendo, ustedes serão complemento. Que entendiste por esta palavra? Que o Espírito Santo me vai ensinar a conviver com um pensamento diferente de mi complemento. Que mi complemento, que é a esposita, vai ser ensinada pelo Espírito Santo para que podamos aprender a viver los dois juntos, bajo o mesmo techo, que sempre digo, são dois alienígenas que vêm cada um de seu planeta a viver bajo o mesmo techo. Pensamento diferente, cultura diferente, maneira diferente, cabeça diferente, todo diferente. Las emociones de la mujer. Usted no ve, la mujer sonriendo llora. La mujer triste llora. La mujer bañándose llora. La mujer cantando llora. Y todo llora. Y usted mira y dice, ¿qué pasó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Es pura emoción. Y ya el hombre ya mucha razón. Todo el tiempo razonable. Todo es razonable. No tiene emociones. No vive las emociones. Y ahí nos perdemos todo. Por eso tenemos que aprender a tener un complemento. Un complemento. Junta as emoções de la santa com tu racionamento e vai ser uma família, um matrimônio maravilhoso, vas a ver. E isto, hermanos, é para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. E lastimosamente, tenho conhecidos vários, não poucos, que não são evangélicos, que não estão todos os dias na igreja, que não estão todos os dias escutando estas palavras e vivem super bem.
pero yo ya he atendido centenas de matrimonios en la iglesia que no pueden convivir bien. ¿Cómo puede ser? Se acabamos de decir que el más grande agente, actor, clave para el beneficio de una vida maravillosa en el hogar empieza por el Espíritu Santo, no por otra cosa. No como yo quiero, no como tú quieres, sino que empieza por la persona del Espíritu Santo. Muy bien. Así que vamos hasta aquí hoy, porque tenemos que seguir hablando de los otros dos agentes. Y no va a dar el tiempo hoy, no quiero ser cansador los hermanos, habían combinado 1 hora, paramos y ahora quiero escuchar. Si alguien quiere dar un parecer, si quiere hacer una pregunta, si hizo una anotación, si hay algo que usted ve que no está de acuerdo, queremos escuchar para aprendernos juntos. Así que toma la libertad, el hermano o la hermana, alza su manita ahí y puede hablar y participar en el nombre de Jesús. Tengo libertad, queridos. Hermano Rodrigo. Ahí habilita tu micrófono, puede hablar. Al señor Pastor Valquey, Padre Señor querido, ¿cómo estás? para todos, bendiciones. Pastor Valcrey, mi pregunta es por el tema de los materiales. A mí no se me había abierto para poder acudir a los materiales, pero escuché que estaba diciendo que pasaste en los privados. Sí, mi hermano. O sea, algo usted no tiene registrado en tu celular como un programa Word. Y tiene que tener, ¿verdad? O un programa PDF, que es gratis. Apesar que quando você abre, sempre sale propaganda, essas coisas, porque temos que aguentar o que é grátis, ¿verdad? Pero você pode bajar esto em seu celular, o programa Word, e eu vou escrever depois e facilitar no grupo para os hermanos. E o PDF. Então, todo o material que chega neste formato, quando clica em cima, automaticamente tem que abrir. Se não abre, é porque você não tem o programa em tu celular. Porque ahora mismo, si yo pongo acá en mi celular, les muestro la pantallita, va a abrir el programa que les mandé a ustedes, ¿verdad? Acá, discipulado, ¿verdad? Entonces el material que yo mandé para ustedes está aquí. Y yo clico ahí encima y automáticamente ya abrió. Mira, porque yo tengo el programa. Y Entiendo, Pastor. usted debe entender. Ahora, yo te puedo enviar lo que hice para unas personas también. Yo hice screen, que es la foto de la pantalla. Captura de pantalla significa esto. Y es facilitar también que usted tenga el material sin ningún problema de esta forma como foto. Que ahí puede abrir también, agrandar, leer. Puede también llevar en un ciber, un lugar donde la persona baja otra vez esas fotos en un material Word y puede imprimirlo. Y usted tener el material físico en la mano. ¿Entiendes? Está muy bien, Pastor Valcrey. Seguramente a muchos compañeros también le está dificultando un poco ese tema. Sí, pero ustedes tienen libertad, hermanos. Escríbame en particular o pide para que podamos abrir el grupo para que todo dialogue ahí en el grupo. No hay ningún problema. Vamos a facilitar y hacer lo máximo. Si hace falta, yo voy a agarrar mi moto y voy a llevar ahí para usted en físico, la mano. Pero no Sí, podemos nos quedar sin material. Tiene que está muy bien, avisarnos. Pastor. Está muy bien, Pastor Valcrey. Solo eso nomás, Pastor Valcrey. Estaré procurando todito para poder bajar las aplicaciones. Excelente, mi hermano. Y Amén. no te va a costar nada. Y pide para Amén, la Pastor. santa ayudarte ahí. Y te va a ayudar. Dice que dos cabezas piensan mejor que una. Amén, Pastor. Muy bien. ¿Alguien más sobre el tema que estamos tratando? Los hermanos pueden participar. Para el Señor, Sí, mi no, hermana. solo quería cumplimentar el grupo y decir que a mí me está gustando mucho el material y por mí más 1 hora todavía estamos acá aprendiendo, estamos nos alimentando y me está gustando muchísimo. Muchísimas gracias, hermana Janaína. Allá, ¿es Janaína o Janaína? Janaína, de Santa Rita. Ah, Janaína. Muy bien. Lugar bonito. Hace tiempo que yo no me voy ahí.
Puede venir a cualquier momento a visitarnos. Excelente. ¿Alguien más puede participar? Pastor, hermano Leandro te habla. Adelante, mi hermano. Referente a lo que dijo el hermano hace rato en cuanto a la ayuda, si de repente ellos necesitan, ¿verdad? Me pueden escribir también mi WhatsApp y yo le paso el enlace de la aplicación para que puedan bajar y abrir el material de PDF o el Word. Excelente. Esto yo quiero. Esto hace parte del sistema de vida con Dios, ¿entiendes? Cuando nosotros tenemos que aprender, yo hablo esta frase durante todo el año acá. Usted y yo en Cristo debemos aprender a ser un facilitador. ¿Entendeu? Un discípulo es un facilitador. Ele se pone à disposição de servir. E sabe que? Lo mais lindo é quando você está necessitado de ser servido e você igual se põe à disposição de servir. Jesus transformou o mundo através do serviço. Toda a gente que está disposto e disponível a servir, nunca engrandece o coração. Sempre há desejo de bendecir. Pero essa gente são os que são mais bendecidos. Essa gente que não pede nenhuma posição, Jesus le empurra e põe em primeiro lugar. Essa gente que não necessita credencial, os mesmos pastores les buscam para estar nos púlpitos, porque está para servir. E este é maravilhoso. Te felicito, hermano Leandro. Algunos de los hermanos que tienen dificultades, ahí está Leandro, que está su número ahí en el grupo. Usted clica ahí en particular y llámale y te va a enseñar, a ayudar y va a ser una mano maravillosa para me ayudar enquanto yo estoy en otras tareas. ¿Alguien más, por favor? Tengo libertad para hablar sobre el tema que estamos nosotros, sobre los actores claves. Son tres: el Espíritu Santo, la iglesia y nosotros. Sí, y referente a eso, tengo una consulta también. Adelante. O sea, cuando en parte de la cultura predominante, cuando habla de programas, está haciendo referencia a los materiales que nos provee el discipulado, ¿verdad? Muy bien, buena pregunta. Cuando en el material está diciendo sobre la cultura predominante, ¿qué es la cultura predominante? Que nosotros estamos acostumbrados en las iglesias, estamos acostumbrados que el pastor dice así: vamos a empezar un cursillo. Y en el cursillo, de forma sistemática, va a tener letra A, letra B, letra C. Número 1, número 2, número 3. Va a tener 7 requisitos para tener un matrimonio feliz. 7 banhos que tem que dar em tal rio, allá em Santa Rosa de Aguaraí, em la Laguna Branca, para ser sanado. Então, os programas são ideias, verdade, que não está mal, pero que não soluciona, porque estamos llenos de programas nas igrejas. Cada igreja que você se vá tem 7 requisitos para um bom papá, 7 requisitos para ser um bom esposo, 7 não sei o que, são todos programas. E aí uno se queda solo de forma intelectual e não baja em la pasión que é o coração e depois la mano de obra que é o serviço. Então, este trabalho que queremos fazer com vocês é, evidentemente, vamos ter informação, conhecimento de causa, pero luego temos que aprender a poner em prática. Por isso que esse discipulado familiar é mais que um programa. É algo que tem que terminar na prática. E eu havia comentado ao começar que necessitamos hoje tomar a diretriz de, a partir de hoje hasta el lunes, alguém venir acá e dizer: he hecho algo diferente na semana. Por exemplo, les doy 2, 3 exemplos, quanto queiram. Se não estão acostumados a hacer reuniones em casa de oração, então se empieza amanhã, saca 10 minutos del dia, llama a la esposita, los hijos e diz: mira, vamos ler um versículo bíblico. El pastor Valcrey envia em todos os grupos que eu estou todas as manhãs um versículo bíblico. E já há anos, todos os dias você pode começar com um versículo bíblico que eu envio nas redes sociais. Está escrito: bom dia, e há um versículo bíblico. Neste versículo bíblico, você lê com tus hijos. E aí você, na frase do versículo bíblico, saca uma ou 2 palavras clave. Aparece ali no versículo bíblico: el Senhor es mi pastor.
Primeira palavra acá, hijos, aparece Senhor. Se Ele é Senhor, somos servos. E se somos servos e Ele é Senhor, é Ele que manda. É igual aqui na casa. Aqui na casa não é papá nem mamá. Quem manda é o Senhor. E aí você já começou a ensinar, viste? Segunda palavra, nada nos faltará. Não nos faltará oportunidade para aprender. Não nos faltará comida na mesa. Não nos faltará a presença de seu Espírito. ¿Entiendes? Y de ahí son palabras claves que usted va a hablar 5, 10 minutos y será algo nuevo. Ahora vamos a orar. Y vamos a orar en nombre de este Señor. Y ahí usted dice, Señor Jesús, aprendemos que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que mi hijo puede aprender eso, que podemos poner en práctica. Danos una persona ese día para que yo pueda enseñar esta verdad y cumplir lo que el pastor dijo, que la gloria a ti, pero también tengo que enseñar a alguien a glorificarte. Y punto. En 10 minutos hiciste algo diferente. Y toma como hábito y empieza a hacer todos los días, todos los días. Va a tener un día que tus hijos no van a querer, porque eles quieren mirar un dibujito en la televisión, quieren comer, quieren estar apresurado, ya metió la comida en la boca, ese dice así, vamos a orar infeliz, porque el Señor providenció la comida en la mesa y usted no está dando ni gracia. Y ahí, ¿entendés? Y empieza a hacer algo distinto, diferente, buenos hábitos. Una cosa que le va a gustar a la señora. Sabe o marido, maridão, desde você chegar junto, agarrando-lhe, dizendo, vem cá, palomita. Não empieza a manhã, enviando um mensajito dizendo, que tal, meu amor, despertaste bem? E ela vai mirar a vida, será que é minha esposa ou alguém que está me tentando? Alguns assim, irmão. Envia um mensajito a meio-dia, estou por chegar já, entendés? Providencia uma linda comida, tenho um regalo para ti, mira o que vou falar bem bajito, está sendo gravado. Eu sempre digo nos encontros matrimoniais, aunque seja roubado e Deus te vai perdonar, de vez em quando você tem que ligar com uma rosa em casa. Tem que comprar chocolate. ¿Por que chocolate? Porque a maioria das mulheres tem alegria em essa serotonina, esta hormona da felicidade, se vai ao ponto allá arriba quando elas comem chocolate. A maioria das mulheres. E assim bem. Vai trazer uma sonrisa acá e você vai ver que as coisas começam a cambiar em casa. Outro detalhe que pode hacer esta semana, já estou dando o terceiro exemplo. Haga uma comida, aprenda em YouTube, se não sabe fazer, pergunta a alguém, me chama e eu te vou ensinar a fazer uma comida simples, fácil e maravilhosa. Eu hago 3 tipos de talharim que minha família acá peleiam todo e come hasta toda a panela. Entendeu? Talharim, aprenda a fazer algo distinto que tu esposo não está esperando. Ele chega em casa e te diz, mira, tadã, preparei para nós. Não vai crer ele, vai pensar que tem veneno. Entendeu? Os que não estão acostumados a hacerlo. Então é algo diferente. Pero algo tem que fazer esta semana. Não só está orando, ayunando, tem que praticarlo. E a prática de vida diária, que eu les deixei para vocês uma tarefa semana passada, não sei se fizeram, para descobrirem um bom... como se dice, un diccionario teológico, lo que significa la palabra espiritualidad. Espiritualidad es vida piadosa. Vida piadosa es vida entregada al otro. Y el otro a la vez duerme contigo y usted olvida de esto. ¿Verdad? Que a la vez queremos hacer todo en la iglesia. Sí, mi hermana, con todo el cariño, pero en casa nosotros alteramos la voz. No, hermano, vida piadosa empieza en casa, con los más cercanos. Entonces, esta semana debes hacer algo diferente. Uma prática diferente vai trazer um mover diferente em tu casa. Não há outra forma de vencer o mal. Você sabe, muita gente, e se tem problema, depois me escreve, pastor, o que quiso dizer você? Porque, mira, hermanos, eu queimo a pestaña e busco a graça de Deus, não hablo o que quero. Entendeu? Informações teológicas estou falando. Muita gente está equivocada e quer vencer o mal orando e ayunando. Sabe como a Bíblia diz que se vai vencer o mal? Haciendo el bien. Quando você pratica el bien, el mal não pode resistir. Não há forma. A Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Pablo, Jesucristo, Santiago diz, paga el mal com el bien. Com el bien. Se você pratica el bien, não há mal que tolera, que suporta. Que suporta. Uma personita saiu de nossa igreja falando de todo, de mim, de minha família, de la igreja.
Ellos estaban desastre, ¿verdad? Y bueno, y se enfermó grave esta persona, una hermana. Se enfermó grave, está en el hospital para morir. Y nadie, porque essa gente não tem amigos. Quando a papa queima, todo mundo se escapa dessa classe de gente. Então necessitava sangue. E sua mamá nos chamou desesperada. E eu consegui várias pessoas para levar, para donar-lhe sangue. Incluso minha senhora e eu fomos allá donar sangue. E quando chegamos no culto, vindo 2, 3 irmãos me falaram: pastor, esta fulana habló mal de tu vida, habló mal de tu ministério, de tu família, habló mal de nós de la igreja. Usted aún foi dar sangue para ela. Imagina, hermano, cristiano. ¿Sabe qual foi minha resposta? El mal estava em ela, não em mim. ¿Entendés? El mal estava em ela, não estava em mim. Então, isto é pagar o mal. Aí a Bíblia diz que su cara agora queima de vergonha quando me vê. Porque quando estava muriendo, foi a sangue deste pastor que le salvou. Vete que lindo. Então, procura fazer algo diferente esta semana. Um hábito diferente. Provoca o Espírito Santo e diga a ele: Senhor, eu te vou a provocar, te vou a desafiar que esta semana vou a fazer algo para agradar-te de tal forma que vou esperar um regalo tuyo no fim de semana. Vas a ver como Deus ama esses desafios. Conversa com o Senhor como se fora não, como és tu melhor amigo. Como você conversa com tu melhor amigo? La esposita, quando você está desgustada com alguma situação, que o tipo é cabeça dura, não aprendeu, não escuta. Então, quando você vai falar com Deus, cierra a porta e diz. E aí você conversa com ele: sentate aqui, Espírito Santo, eu quero falar contigo. Assim tem que iniciar a oração. Não intentando agradar-lhe, dizendo: amantíssimo, excelente, excelso Deus Todo-Poderoso que está acima das nuvens. Não, Deus não necessita essas conversas, irmão. Deus necessita gente que está com o coração quebrantado. Se acuerda de Davi? Davi é mais pecador que todos nós outros juntos, pero a Bíblia dá testemunho que Deus amava esse homem por sua sinceridade. Quando ele falava com Deus no Salmo 51, é para mim o salmo mais lindo da Bíblia. Versículo 8 ao 14, você vai ver que ele diz: oh Deus, não retire de mim a presença de tu Espírito Santo. Não saque de mim o que me diste allá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Quando esta unção bajou, a mim não me interessa mais nem a corona. Eu não quero saber de dinheiro, nenhuma mais das mulheres. Eu só quero e anelo a presença de tu Espírito. Aí Deus, quando sentiu isto, quebrantou o coração do Espírito. E Davi murió salvo. E é um homem fantástico na Bíblia, pero muito pecador. Solo que era sincero e honesto em suas orações. Esto que Deus espera de nós, que minimamente seamos coerentes, congruentes, honestos com nós mesmos. E hablamos com Deus, hablamos com a pessoa, hablamos com a pareja. Diga a ella, a ele, lo que está sentindo, lo que le gusta, lo que não te gusta. E vas a ver que é diferente. Então, não sei quantos vão comprometer, mas esta semana haga algo diferente. Pida a la gente del Espírito Santo, el actor clave para a transformação em tu vida, que ele haga e te ajude a fazer algo diferente essa semana. Se não está acostumado quando sai de casa de dar uma bicota, sabe o que é uma bicota? Um besito la patrona. A hora de sair, dá-lhe um besito. Se você tem vergonha, tapá-lhe o ojo. ¿Entendés? Pero dale un besito y decir: ya me voy, ore por mí, yo estaré orando por ti. Y ela vai mirar e diz: Senhor Deus Santo, hace el señal de la cruz inclusive. Não é possível, está cambiando el hombre. Claro, porque quando você permite que o Espírito trabaje em tu ser, em tu coração, vas a ver agora como as coisas caminham diferente. ¿Entiendes? ¿Sabe como você hace sacar uma sonrisa de Deus? Quando você põe atenção em sua palavra e hace algo que lhe agrada, é sonreír ao Senhor. E eu imagino que me ensinaram quando eu era niño que o Deus que servimos era um Deus sentado no trono com um chicote desse tamanho que se eu hago alguma cosita, ele me iba a pegar, ¿verdad? Pero he aprendido com mi Deus que quando eu hago algo lindo, eu saco de Deus uma sonrisa. Se me ensinaram que ele era malo, bravo, saltando fogo de sua boca, atuava de forma maravilhosa e milagrosa em minha vida, imagina eu acendo ele sonreír. Que não vai ser, Senhor? Vai transformar tu casa, transformar tu patrimônio, tus hijos serão uma grande bendição. Tu familiar vai dizer: que passou? E você vai dizer:
estoy experimentando algo nuevo de Dios. Algo nuevo. ¿Y sabe qué? Todos los días Dios hace algo nuevo. Todos los días. Vamos vivir novidad de vida. Romanos 6:4. Yo solo cito Biblia para usted. Novedad de vida. Algo nuevo todos los días. Todos los días. Y va a ser una aventura maravillosa. Tu matrimonio, tu ministerio. No mira con malos ojos las cosas. Diga, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto que estoy pasando? Cuando usted pasa a ser un discípulo, querido hermano y amigo, quando você passa a ser uma pessoa experimentada, madura em la fé, você já não pergunta por quê? Por que comigo? Por que solo comigo? Já não usa a palavra por quê. Agora você vai usar a palavra para quê. Para que estou passando por isto, Senhor? Que queres ensinar-me com isto? Para quê? Não mais por quê. Por quê são para os creyentes. E el para quê para discípulo. El discípulo que aprende, el que põe em prática. Estamos, meus irmãos? ¿Alguien más puede participar? ¿Lograste, Antonio Du? Diga un gloria ahí, hermano. Muy bien. Estamos, queridos. Estamos llegando en nuestro horario. Ya pasamos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Y durante esta semana, propongo a ustedes para seguir con este material, leyendo el material. Y nosotros vamos a entrar después en lo que es los otros dos actores clave, ¿verdad? La iglesia de Cristo y nosotros los discipuladores. ¿Les parece? Amén. Y el día lunes, a pesar de ser feriado, ¿verdad? Estaremos nosotros, no hay ningún problema. Yo voy a estar en un campamento bíblico de jóvenes, pero voy a salir de allá para venir y estar con ustedes. Entonces no hay ningún problema para mí. Lunes, de hoy en 8, vamos a estar de vuelta con el tema y terminaremos esta sesión y después vamos a combinar cómo hacemos para terminar el año y el iniciar el próximo año. ¿Les parece? Amén. Por favor, hermanos, haga algo diferente esta semana. Un hábito diferente. Una cosita diferente. Y sigue haciendo. Y será de gran bendición para nuestra vida. Bien. Si una hermana puede orar por nosotros, estaremos terminando con esta oración en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Adelante, hermana Bendito Dios y Beatriz. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, Dios de la gloria y Dios de todo poder, por esta tarde preciosa, maravillosa, Señor, en que tú, Señor Padre Santo, nos estás discipulando, enseñando, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a caminar en tus caminos. Muéstranos las sendas por donde debemos caminar. Poné en nosotros, Señor, el querer y el hacer tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta y es agradable, Señor. Poné en nosotros conocimiento, Padre. Conocer, ser y hacer, Señor, lo que tú quieres, Padre mío. Que podamos vivir la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que seamos, Señor, la sal que sazona, Señor, que nos llena de gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Y que seamos la luz, Padre, que alumbre cualquier tiniebla. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos. Te damos gracias por la vida del pastor Valcrey, nuestro maestro, nuestro mentor, Señor. Bendice su casa, su familia, su ministerio, y que todo esto, Señor, tenga una linda continuidad, Señor, y que podamos ir creciendo, Señor, en conocimiento, Padre, como también, Señor, podamos llegar a ser, Señor Padre Santo, hijos maduros espiritualmente, Padre, en el nombre de Jesucristo, y que así también nosotros podamos discipular a otros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Beatriz. Bendición a todos ustedes. Un buen descanso y sigamos juntos servindo al Señor de forma que su nombre sea glorificado. Bendiciones, queridos, con la paz del Señor Jesús.